Bueno, pues porque este es el final de un largo camino, bueno, el final no, pero de un largo camino que llevamos recorriendo desde hace casi 15 años, en el que descubrimos dos cosas que nos preocuparon mucho a nosotros y a un grupo de ciudadanos. Esto es un camino comunitario, colectivo, formado por mucha gente, aunque nosotros hayamos firmado. Una era que a la mezquita le habían quitado el nombre y que estaba sometida a un plan de falsificación e historia verdaderamente absurdo y cutre. Y la segunda razón era porque descubrimos, gracias a Antonio Manuel, que publicó un artículo en la prensa local, porque consiguió la nota simple de la inscripción, descubrimos que había sido privatizada. Claro, al principio la mayor parte de nosotros desconocíamos muchas cosas de la mezquita, sobre todo de su régimen jurídico, e iniciamos un camino de conocimiento, y de conocimiento colectivo, y de inteligencia comunitaria, que nos ha permitido crecer muchísimo, aprender mucho del edificio, y eso lo hemos combinado con una relación con otras asociaciones de España que habían pasado por el mismo problema, que en sus comunidades tenían también edificios emblemáticos inmatriculados por la Iglesia, y ahí, bueno, tendimos una amplia red en la que compartimos mucha información y, bueno, llegamos a la conclusión de que todo este conocimiento no se podía quedar en el cajón ni en el cubo de la basura, y que tendríamos que compartirlo con la gente que quisiera aprender ahora y en el futuro, porque nosotros creemos que este libro es un libro que siembra para algún día alguien con responsabilidad y con responsabilidad pública pueda bueno, utilizar toda la información y la argumentación jurídica, histórica y patrimonial que nosotros vertemos aquí, y pueda desanudar este enorme y lamentable nudo de las inmatriculaciones. Por los países al menos de nuestro entorno, según vuestra investigación? Desde la ignorancia y desde la sumisión. Es decir, es como una mezcla de ignorancia consentida e impuesta. Porque en efecto el caso español es una excepción a nivel mundial. A nadie se le pasa por la cabeza poder privatizar el Taj Mahal, el Machu Picchu, las pirámides del Cairo. Y sin embargo, en España, en la Catedral de Burgos, la Catedral de Mallorca, la Catedral de Santiago o la Mezquita de Córdoba están inscritas en el registro de la propiedad a nombre de obispos y de diócesis o de cabildos. Todo eso se ha debido, francamente, a un escándalo jurídico, económico, social y, a mi juicio, ciudadano. Porque piensa que España ha sufrido el mayor desmantelamiento histórico de su patrimonio. Esto es un hecho que ha acaecido delante de nuestras narices. Esto no ocurrió hace un siglo y medio, ni hace 3. Esto pasó antes de ayer. Y de hecho, todavía sigue pasando, aunque por otra vía, ¿no? Que este pueblo en general mire para otro lado cuando ha perdido lo común, cuando ha perdido lo que era suyo. Ya digo, no solamente edificios emblemáticos que forman parte de nuestra tradición histórica y cultural, es que nos han robado plazas, calles, probablemente la misma plaza donde jugaron de niños o donde se enamoraron, ¿no? Entonces a mí me duele especialmente que un caso tan excepcional como el de España, que no pasa en ningún otro lugar. Yo suelo repetir muchas veces que la Catedral de Lisboa pertenece al Estado de Portugal, que la Catedral de Notre Dame pertenece al Estado francés, que la Catedral de Colonia pertenece al Estado alemán, que la Abadía de Westminster pertenece al Estado británico y la Mezquita de Córdoba pertenece a un obispo. Y que eso se normalice tiene que ver mucho con que nos han primado algo tan grande, tan grande, tan grande que no nos duele. Contra desamortización es la palabra que utiliza Antonio Manuel cuando se refiere a este fenómeno, y él, que es profesor de Derecho y que es posiblemente uno de los mayores expertos en la perspectiva jurídica de este fenómeno, es la palabra que utiliza. Claro, es que la Iglesia Católica, y yo creo que este es el elemento central, ¿no?, para entender un poco todo esto, históricamente ha sido un brazo
administrativo incrustado en el Estado, desde la Edad Media. Claro, cuando en el siglo XIX los gobiernos liberales desamortizan a la Iglesia, es que la Iglesia y gran parte de la aristocracia se habían quedado con el país entero, se habían repartido el país. Y en una concepción de un Estado moderno, lógicamente, lo que posteriormente fue una empresa privada, como era la Iglesia Católica, no podía ser dueña de tanto, ¿no? Y sobre todo dueña de tanto, en gran medida, se había apropiado por un privilegio que tenía en el sentido de, al ser una parte... ¿Sigo? Una parte de la administración, y gran parte de esos bienes, o muchos de ellos, obedecían a una función común, pública, comunitaria, que había incorporado y que era en gran medida su custodia, porque gran parte de esos bienes eran bienes de carácter religioso en un país donde el catolicismo era culto oficial del Estado. Esto es la Revolución Francesa, y Francia lo entendió muy bien cuando en 1905 separa a la Iglesia del Estado, porque estaban juntas. Y entonces si las separan es porque estaban previamente juntas. Y entendió muy bien que todos esos bienes se habían incorporado gracias a la posición de la Iglesia, y sobre todo porque tenían un cometido público y común. Y entonces, una vez que se separan, pues esos bienes lógicamente se desafectan y no quedan bajo la propiedad de lo que a partir de entonces fue una empresa privada, sino bajo el amparo del Estado, aunque muchos de ellos siguieran teniendo una función de culto católico. Y yo creo que eso fue una solución muy inteligente y muy racional, ¿no? La Catedral de Notre Dame es del Estado, pero sigue sirviendo a los fieles católicos con total normalidad. Y son los sacerdotes o los curas los que dan misa allí, ¿no? Pero realmente la propiedad no es suya, ¿no? Yo creo que este es un poco el elemento central que nos debe prevalecer a la hora de entender y explicar todo este fenómeno que hoy en día es muy difícil de entender, porque la Iglesia no juega el mismo papel, porque ya tenemos claro que la Iglesia es una empresa privada, aunque muchas veces invada y con mucha frecuencia funciones y partes que no le corresponden dentro de la administración del Estado, lo que demuestra que es muy difícil en un país como España, donde el catolicismo ha tenido una penetración en la administración pública tan poderosa y tan duradera en el tiempo, es muy difícil realmente devolverla al sitio donde debe estar, que es la esfera privada. La Iglesia y el Estado, desde el antiguo régimen, son como hermanas siamesas cosidas por el corazón y por el bolsillo. Son exactamente la misma cosa. Aristóteles lo ha explicado con muchísima claridad. Era un brazo administrativo más del Estado. Pero es que yo digo todavía más, es que es el Estado mismo. Se siente en Estado. El escudo de España sigue siendo una cruz, una corona, y la división territorial que surgió después de la conquista de Granada. Es decir, el escudo de España sigue siendo la radiografía del antiguo régimen. Y la Iglesia responde con un espasmo muy cruel siempre que ese poder es tocado. En realidad, las cuestiones morales, las cuestiones más simbólicas, no le preocupan tanto. En realidad lo que le preocupa es cuando le tocas el dinero. La Iglesia, como dice Juan José Tamayo, cambió el becerro del oro por el oro del becerro. Y cuando le tocas el oro es cuando realmente reacciona. Reaccionó cuando José Bonaparte declaró la nacionalización de los bienes de la Iglesia y se alió con el constitucionalismo de 1812, que proclama a España como un Estado católico, apostólico y romano, para después desafectarse y volver al antiguo régimen. Reaccionó con las desamortizaciones, no porque perdiera lo que era suyo, porque no era suyo. En las desamortizaciones no se le está quitando nada a la Iglesia porque no les pertenecía, por eso no percibían indemnización a cambio. Pero con los gobiernos conservadores tuvieron que pactar el concordato de 1851 para poder permitirles que tuvieran propiedades privadas, y aún así
solo escribían la posesión de los templos de culto y de la mayoría de los bienes, porque no les pertenecían. Y volvieron a reaccionar. Volvieron a reaccionar con la Segunda República, pero por la ley de congregaciones religiosas. Es muy probable que si no hubieran sido nacionalizados los bienes, la reacción de la Iglesia no hubiera sido tan desmesurada, hasta el punto de podernos plantear con seriedad si fue un golpe militar con el apoyo de la Iglesia o un golpe de la Iglesia con el apoyo de los militares, ¿no? ¿Y qué ocurrió en la Constitución del 78? Que prefirió no tocarse ante ese pavor. Nadie quiso abrir la caja de Pandora. Se estaba separando la Iglesia del Estado, es decir, las hermanas siamesas estaban siendo operadas y sin embargo se le dejó que siguieran compartiendo el corazón y el bolsillo. Ese es el problema. El limbo jurídico que surge después del 68 fue el que no se supo responder en su momento durante la transición y la post-transición de la que nos olvidamos permanentemente, ¿no? O sea, siempre se culpa a la transición de los grandes males que está padeciendo la democracia contemporánea. Pero eso es un error. La democracia fue un comienzo que marca una época que de repente es cortada, un hachazo descomunal en 1982. ¿Por qué no se siguió? ¿Por qué no se siguió cuando verdaderamente se había alcanzado el poder y donde las reformas hubieran sido más favorables? Se hizo justamente lo contrario. En realidad, ahora, devolver una situación que se ha tolerado durante tantos años es muy complicado, a pesar que jurídicamente sea fácil. Pero claro, volver atrás lo que no se hizo durante miles de años, es que claro, lo que ha cambiado respecto de la Iglesia Católica en España ha sido una cuestión de hace medio siglo. Durante miles de años, los bienes de la Iglesia eran bienes públicos. Eso lo cambió Aznar y lo cambió Franco y nadie lo cambió con la Constitución española. De forma que, mientras eso no ocurra, la Iglesia, ahora separada del Estado, sabe que la única forma de mantener su posición privilegiada es acaparando poder. Y la apropiación de 100.000 bienes, de los cuales la inmensa mayoría forman parte de nuestro patrimonio histórico y cultural, es la mejor forma de perpetuarse. Yo fíjate que yo pienso, y Antonio Manuel tiene mucho más conocimiento que yo en términos jurídicos, que la ley hipotecaria de 1946 lo que hace es devolverle a la Iglesia en el sitio que históricamente tuvo. Porque a mí me parece que esa idea es una idea clave. De hecho, en el reglamento, la Iglesia al obispo lo que hace es comparársele con los otros funcionarios del Estado. Porque realmente la Iglesia siempre había tenido en la conciencia administrativa, social del poder en España, una posición dominante de autoridad pública. Es que la Iglesia, cuando en 1236 Fernando III entra aquí, entra acompañado del obispo Juan de Osma. Y realmente el obispo forma parte de su corte. Es un funcionario más, porque el catolicismo es un elemento central ideológico de esa concepción del nuevo orden. Como antes lo había sido con el Islam, ¿eh? Yo creo que realmente las religiones entonces jugaban ese papel medular de la concepción del mundo. Y el poder político no era ajeno a ello, ni antes de 1236 ni después. Y entonces la Iglesia había tenido, y de hecho la Iglesia Católica ha ordenado nuestra vida política, social, económica, moral, ética de los ciudadanos durante siglos. ¿Y qué hace la República? Romper eso. Porque la República realmente española copia una idea que viene de Francia. Manuel Azaña era un afrancesado y un hombre que admiraba la Revolución Francesa y admiraba el marco político y social que estaba desarrollando. Y si tú te vas a la ley de congregaciones y te vas a los debates parlamentarios, que yo lo he leído, ellos hacen referencia continuamente a la solución francesa y a la comprensión francesa. Oiga, en un Estado moderno, la Iglesia Católica ya no decide, ya no forma parte del corazón del Estado. Nosotros vamos a construir un orden político ajeno al catolicismo. Pero lo que pasa es que en España el tradicionalismo, el antiguo régimen, estaba pegado a todos los poderes. Y eso fue un proceso muy difícil de hacer, tanto que la República
fue destruida a bombazos. Y yo creo que el elemento religioso fue fundamental, más que cualquier otro. Más que el miedo a la Revolución Soviética, más que el miedo a todas las ideas que llegaban de Rusia, porque Franco era un beato y era un hombre muy tradicionalista y entendía que lo que estaba haciendo la República es romper la idea de España, que para el pensamiento tradicionalista era nuclear. El gran debate del siglo XIX era justamente ese. De hecho, la Constitución de 1812, la liberal, se hace en nombre de la única religión verdadera. Y todas las constituciones, las 5 constituciones del 19, no ponen en duda en absoluto esa idea. Y quien lo hace son los republicanos. Porque los republicanos realmente son los que albergan el espíritu liberal. Y la Segunda República, Manuel Azaña era un liberal auténtico, un liberal moderno, un hombre moderno. Y yo creo que eso es lo que el tradicionalismo, por supuesto, la Iglesia Católica, pero el ejército y gran parte de la sociedad no comprendía, no aceptaba. Hoy se ve desde otra óptica porque España se ha secularizado, pero es que en el siglo XIX y XX el catolicismo era medular de este país, ¿no? Y yo creo que la ley hipotecaria, lo que hace Franco es trasladar en términos jurídicos lo que él pensaba que debía de ser, y es que la Iglesia era una autoridad pública, y por eso le dio esas prerrogativas. Bueno, esto de la Basílica es uno de los argumentos que ha utilizado la Iglesia Católica para reivindicar el solar, ¿no? Digamos que es un truco histórico que le ha permitido a la administración pública, porque yo creo que ese argumento está falto de prueba, todo lo contrario. Incluso sus propios arqueólogos contratados por el propio Cabildo no hace muchos años dijeron taxativamente que ellos, después de un largo estudio con medios muy avanzados tecnológicos, de georradar y de muchas otras herramientas, habían llegado a la conclusión que lo que ellos llevaban exhibiendo como Basílica de San Vicente debajo de la mezquita primitiva de Germán I no era una iglesia. Claro, la pregunta es cómo se le permite a la Iglesia Católica falsear la historia de esa manera por parte de la administración pública, ¿no? Oiga usted, en un bien de esta naturaleza no podemos permitir que se utilice de una manera tendenciosa el conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, ahora estamos en un nuevo proceso y es porque esos arqueólogos le han dado otro salvoconducto a la Iglesia Católica que se llama complejo episcopal. Ya hemos determinado, aunque ahora parece que lo ponen en duda otra vez, según he leído muy recientemente, pero ya hemos determinado que debajo de la mezquita primitiva no había una iglesia, y ahora hemos sacado un nuevo concepto que se llama complejo episcopal, que es que debajo había una serie de edificios que pertenecían al obispo, de los cuales tampoco tenemos pruebas determinantes, pero ahí diluimos, ya no tenemos que probar que hay alguna iglesia en algún sitio. Ya ahora decimos que todo eso pertenecía al obispo en un momento en que el obispo era un poder importante, y todo eso son hipótesis, lógicamente no están demostradas, ¿no? A mí me parece que nosotros no debemos de distraernos con esas cosas, ¿no? Que realmente eso, sobre el debate de fondo, no añade ni quita nada. Es absolutamente indiferente lo que haya, ¿no? De hecho, en las iglesias fernandinas, la mayor parte de ellas fueron construidas sobre mezquitas, ¿no? Eso es una realidad arqueológica, o la Catedral de Sevilla está construida sobre eso. ¿Cambia en algo la propiedad o la soberanía de nada? No cambia nada. Eso añade a la historia y a la comprensión de qué es lo que ha sido nuestro territorio, ¿no? De acumulación y sucesión de culturas que han ido abandonando. Así que yo creo que ahí, más allá de contemplar, ¿no?, estas maniobras
efectistas que la Iglesia ha puesto en marcha. A mí lo único que me molesta de todo ello es que demuestra que hace con absoluta libertad una cosa que es la divulgación del patrimonial, que es un derecho de los que de los ciudadanos, sea maltratada de esa forma, ¿no? Y con una impunidad dentro de la administración, que para eso tenemos la Consejería de Cultura, ¿no? Para precisamente evitar que se divulguen bulos de esa trascendencia, ¿no? Y que se siguen manteniendo, porque si visita la mezquita hoy mismo, vas a ver que hay un agujero en la mezquita primitiva y siguen diciendo que es la antigua Basílica de San Vicente, a pesar de que sus propios arquitectos lo han desmentido. Pero ese trampantojo tiene un hilo conductor mucho más perverso, y es hacernos creer que el uso determina el dominio o determina la naturaleza del bien. Es decir, el que eso fuese en otro tiempo de uso cristiano no significa que pertenezca a la Iglesia Católica. Y de hecho, fíjate si es un trampantojo que todos los yacimientos arqueológicos pertenecen al Estado. Así que da igual lo que haya debajo, pero si fuese un complejo episcopal, pertenecería al Estado. Es decir, no tiene ningún sentido que el complejo episcopal del subsuelo pertenezca al Estado, es decir, sea dominio público, y lo que esté encima sea dominio privado. No tiene ningún sentido. En cuanto a la donación, es consecuencia de lo que hemos hecho con la plataforma. O sea, nuestros argumentos son los que forzaron el bulo de la donación. Porque cuando la jerarquía católica va a inmatricular el bien, se siente tan segura de que eso le pertenece que establece como criterio para apropiárselo la consagración. Es decir, de nuevo, el que eso fue consagrado como catedral. El uso condiciona el dominio. Claro, cuando nosotros nos enteramos, lo primero que hacemos es desmontarlo. La consagración no es una forma de adquirir el dominio. Entonces, recuerdo que los primeros años saltan de verdad que de una forma bastante despectiva, ¿no? Y incluso petulante, como mirándote por encima del hombro, diciendo, pero bueno, ¿qué me estás contando? Si no fuese una consagración, sería por usucapión. ¿Qué más da? Llevamos muchísimo tiempo poseyéndola, ¿no? Claro, vuelven a equivocarse. Si dice que la has adquirido por la posesión en el tiempo, estás reconociendo que no es tuya. Y claro, si no es tuya, ¿de quién era? Y tienes que tener mucho cuidado de decir que era de la corona, porque entonces tampoco podrías usucapirla, porque los bienes públicos no se pueden adquirir por la posesión en el tiempo. Entonces, cuando vuelven a equivocarse ya por segunda vez, es cuando sacan el tema de la donación. Y lo hacen con toda la intención. Le da igual que sea verdad o mentira. Es que le da lo mismo. La cuestión es que cuando ya hay una donación, aunque sea falsa, yo sé que esto va a sorprender, ¿no? Aunque sea falsa, lo que está es determinando que el bien es privado. Esto es un tema muy complejo desde un punto de vista jurídico, pero viene a ser como, aunque no tengo título, esto me obliga a usucapir por la vía extraordinaria que son 30 años. Da igual, una tontería. Pero lo hacen porque confirma la privatización del bien. Es decir, un bulo confirma la privatización del bien, pero también reafirma el que han mentido hasta 3 veces, el que se han equivocado hasta 3 veces, que han tenido que autocorregirse 3 veces. Si en efecto hubiese sido suya, ¿por qué no la registraron en el siglo XIX? Porque no podían. ¿Y por qué no podían? Porque los templos de culto no se podían inmatricular porque eran bienes de dominio público. Es decir, solo pudieron hacerlo después de una reforma de Aznar. Y cuando lo hacen, si de verdad les pertenece, ¿por qué no lo acreditan? Porque tampoco tenían forma de acreditarlo. Yo suelo decir muchas veces, y espero que quede claro, que la pregunta de quién es la mezquita es capciosa. La pregunta es ¿qué es la mezquita? Y yo creo que hay una convención unánime en que la mezquita ni se puede vender, ni se puede hipotecar, ni se puede embargar. En consecuencia, es bien de dominio público y entonces jamás se tenía que haber inscrito en el registro de la propiedad. En cuanto a la donación, es consecuencia de lo que hemos hecho con la plataforma. O sea, nuestros argumentos son los que forzaron el bulo de la donación. Porque cuando la jerarquía católica va a inmatricular el bien, se siente tan segura de que eso le pertenece que establece como criterio para apropiárselo la consagración. Es decir, de nuevo, el que eso fue consagrado como catedral. El uso condiciona el dominio. Claro, cuando nosotros nos enteramos, lo primero que hacemos es desmontarlo. La consagración no es una forma de adquirir el dominio.
Entonces, recuerdo que los primeros años saltan de verdad que de una forma bastante despectiva, ¿no? Y incluso petulante, como mirándote por encima del hombro, diciendo, pero bueno, ¿qué me estás contando? Si no fuese una consagración, sería por usucapión, ¿qué más da? Llevamos muchísimo tiempo poseyéndola, ¿no? Claro, vuelven a equivocarse. Si dice que la has adquirido por la posesión en el tiempo, estás reconociendo que no es tuya. Y claro, si no es tuya, ¿de quién era? Y tienes que tener mucho cuidado de decir que era de la corona, porque entonces tampoco podrías usucapirla, porque los bienes públicos no se pueden adquirir por la posesión en el tiempo. Entonces, cuando vuelven a equivocarse ya por segunda vez, es cuando sacan el tema de la donación. Y lo hacen con toda la intención. Le da igual que sea verdad o mentira. Es que le da lo mismo. La cuestión es que cuando ya hay una donación, aunque sea falsa, yo sé que esto va a sorprender, ¿no? Aunque sea falsa, lo que está es determinando que el bien es privado. Esto es un tema muy complejo desde un punto de vista jurídico. Pero viene a ser como, aunque no tengo título, esto me obliga a usucapir por la vía extraordinaria que son 30 años. Da igual, una tontería. Pero lo hacen porque confirma la privatización del bien. Es decir, un bulo confirma la privatización del bien, pero también reafirma el que han mentido hasta 3 veces, el que se han equivocado hasta 3 veces, que han tenido que autocorregirse 3 veces. Si en efecto hubiese sido suya, ¿por qué no la registraron en el siglo XIX? Porque no podían. ¿Y por qué no podían? Porque los templos de culto no se podían inmatricular porque eran bienes de dominio público. Es decir, solo pudieron hacerlo después de una reforma de Aznar. Y cuando lo hacen, si de verdad les pertenece, ¿por qué no lo acreditan? Porque tampoco tenían forma de acreditarlo. Yo suelo decir muchas veces, y espero que quede claro, que la pregunta de quién es la mezquita es capciosa. La pregunta es ¿qué es la mezquita? Y yo creo que hay una convención unánime en que la mezquita ni se puede vender, ni se puede hipotecar, ni se puede embargar. En consecuencia, es bien de dominio público y entonces jamás se tenía que haber inscrito en el registro de la propiedad. Bueno, muchas cosas, ¿no? Porque la casuística del tema de la inmatriculación es muy amplia, ¿no? E incluye conjuntos monumentales como el de la mezquita, que tiene, yo creo que una argumentación distinta, o como el arte prerrománico asturiano, que es un arte fantástico, que fue construido como un programa arquitectónico de representación del poder de los monarcas astures y que también ha sido inmatriculado, o el arte mudéjar, la arquitectura mudéjar aragonesa. Pero después hay una serie de bienes pequeñitos, insignificantes, que yo creo que ahí se ve incluso con más claridad la arbitrariedad del mecanismo de las inmatriculaciones. El tema de la ermita de los Verdiales a mí también me llamó mucho la atención. Yo no lo conocía, lo pudimos conocer gracias a que hablamos con el propietario. Y claro, cuando conoces ese tipo de casos, pues claro, te quedas alucinado, ¿no? El caso de los Verdiales es un caso muy interesante. Se produce en los Montes de Málaga y es un caso de religiosidad popular. Y es un caso que seguramente se reproduce en miles de casos en toda España. ¿En qué consiste? En el siglo XVIII, esa zona, los Montes de Málaga, a solo 10 kilómetros de la capital, empieza a colonizarse de ganaderos y agricultores. Y pronto se dan cuenta de que necesitan un templo para rezar. El catolicismo, volvemos otra vez a la idea original, era una ideología o una religión absolutamente penetrada en la vida social de todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Pues que uno de los vecinos cedió un cobertizo de apero de labranza. Y ahí empezaron a remodelarlo de tal forma que, por ejemplo, el altar provenía del mármol de una pescadería. Y ese edificio, que es un edificio típico de la arquitectura andaluza, tenía 2 alojamientos a sus extremos donde vivían ganaderos, donde vivían... con el paso del tiempo se convirtió en la ermita de los Verdiales, que es una de las expresiones de religiosidad popular más importantes de la provincia de Málaga, y llegó a manos de un propietario, después de muchas transmisiones, que se llamaba y que se llama Andrés Jesús Palomo, taxista y albañil. Y este señor invirtió ahí, reformó todo, reabrió
la ermita, porque la ermita durante mucho tiempo estaba en ruina y se utilizaba como corral de gallinas. Y en el año 2003 se presenta el registro de la propiedad y aporta 11 documentos mercantiles, que nosotros lo tenemos en nuestro poder porque él nos lo dio. Todo normal hasta que en el año 2012, en diciembre de 2012, el obispo de Málaga se presenta ante el registro de la propiedad y sin ni un solo papel, con la mera autocertificación, gracias a la ley hipotecaria, se queda con la ermita. Y el señor propietario no se entera. Y el registrador de la propiedad se lo permite en una anomalía, porque tenía doble inmatriculación. Debería por lo menos haber comunicado al primer propietario y no lo hace siquiera. Entonces este señor se entera de que el obispo le ha quitado la ermita. Y el obispo además no tenía un papel. Y no solo eso, sino que crea ex profeso una parcela que no existía para quedarse solamente con ese trocito. O sea que él transforma la realidad del territorio y de la propiedad para quedarse con esa ermita, ¿no? Esa ermita sigue estando en manos del obispo, ¿no? Y ahí que a mí me llamó mucho la atención. Él habló lógicamente con el obispo, que seguramente que él no se prestaría a eso, pero hablaría con el vicario y él dijo que como está consagrada es mía, ¿no? Pero hace muy poquito nos hemos enterado que en un pueblo de Málaga, en Nerja, el obispo le ha devuelto la ermita al ayuntamiento de Nerja. Claro, ¿esto qué nos dice? Que arbitrariedad, ¿no? O sea, que usted devuelve o se apropia de lo que quiere, teniendo los mismos papeles en un caso y en otro, siendo igual de propietario unos que otros, porque el ayuntamiento de Nerja demostró, parece ser, fehacientemente, con documentos, que la ermita era municipal. En ese caso, ¿por qué lo devuelve? Y en el otro caso, ¿por qué lo niega, ¿no? Está claro que aquí hay una arbitrariedad que no se sostiene sobre ninguna norma, sin ningún criterio, y que, bueno, la justicia se permanece al margen de algo realmente que tiene poca explicación. Bueno, a mí ese tema me queda grande, ¿eh? Yo lo digo de antemano, ¿no? A ver, lo que hemos planteado nosotros en este libro no es una cuestión anticlerical, y yo creo que eso es importante colocarlo desde el principio. Este libro apela a la defensa de la constitucionalidad y a la defensa de nuestro patrimonio público. Defender la laicidad de un Estado es como defender un mar en calma donde todos los barcos puedan navegar, los barcos de los creyentes y los de los no creyentes. Creo que somos conscientes de que en este mar hay un barco que es un transatlántico, que es la Iglesia Católica, y que la Iglesia Católica, como enorme empresa, necesita de recursos, y más que adorar a Dios, necesita adorar al dinero que lo mantenga. Y ese debate no ha salido en la presencia del Papa. El Papa, dentro de ese humanismo cristiano que he hecho tanto en falta en las derechas, que yo descubrí, por ejemplo, en personas como Manuel Clavero, o en la democracia cristiana de la década de los 60 o de los 70, y que también tiene su otra cara en el cristianismo de izquierda, tan clave en la consecución, por ejemplo, de nuestra democracia o en la consecución de la transición autonómica andaluza, ¿no? En esta causa hay apoyos directos de redes cristianas populares, de comunidades cristianas. Entonces yo creo que el Papa en ese lenguaje de humanismo cristiano, a mí me parece que está bien que diga eso, pero yo no voy a entrar en las normas de su club. O sea, el catolicismo es un club privado que ha decidido que lo eligen hombres, solo para hombres. Por ejemplo, en este tema, normalmente nunca se habla de las cuestiones de género y no estaría mal recordar que esas cosas no pasan. Pero yo desde fuera no lo voy a cuestionar. Es decir, yo creo que como Estado laico se le tiene que respetar. Lo que no tiene sentido es que un Estado laico haya promovido y tolerado ilegalidades en masa, inconstitucionalidades en masa, para que la jerarquía católica hoy sea el mayor propietario del Estado. Ese tema no se ha nombrado en ningún momento. Se ha hablado de que si está en contra del aborto, de la eutanasia, se ha hablado de todos los mensajes
positivos en relación al respeto al diferente y el migrante, pero nadie ha hablado de la cuestión realmente medular, y es que la Conferencia Episcopal Española no deja de ser Iglesia Sociedad Anónima, y que para mantener esa enorme estructura necesita un inmensísimo poder, y que el mayor aliado para mantenerlo ha sido el Estado, y probablemente su mayor aliado ha sido los gobiernos de izquierda, probablemente. Es decir, ha tenido más apoyo de gobierno de izquierda por ese temor ancestral a la reacción. Y eso está como en el ADN, ¿no?, de nuestro Estado, ¿no? Y por eso cada vez que ha habido un intento de secularización, las reacciones son tan bestias, son tan bruscas, son tan desproporcionadas, que la clase política tiene vértigo, tiene miedo, ¿no? Y eso es lo que echamos en falta, que al principio, cuando vino el Papa, creo recordar, por terminar, que fue Félix Bolaños, que dijo, es una alegría que venga el Papa porque hemos cerrado acuerdos en temas como la educación concertada, y habló de las inmatriculaciones. O sea, parece ser que han acordado algo sobre las inmatriculaciones, pero no lo sabemos. Entonces, bueno, eso también forma parte también del ADN de la Iglesia, que es trabajar en las catacumbas y que todas las cuestiones sean del mismo color de la sotana que visten. Me gustaría brevemente hablar del Papa, muy brevemente. Yo quiero recordar que esta legislatura empezó sacando al crucifijo del Consejo de Ministros y va a terminar metiendo al Papa en el Congreso de los Diputados. Yo creo que eso es muy significativo. Yo creo que en ese aspecto, y coincido con Antonio Manuel, este gobierno que arrancó con un impulso, con una idea de profundizar en el proyecto laicista o en el laicismo de Estado, ha terminado asustado y un poco reculando, ¿no? En lo que hemos visto estos días y este despliegue, es evidente que no es propio de un país aconfesional, ¿no? La movilización de las estructuras políticas, de la televisión pública, y cómo la venida de un líder religioso, de una comunidad legítima, ¿no?, ha invadido muchos terrenos, ¿no? Pero paradójicamente, ¿cómo estará el mundo que hoy en día el Papa anterior y este se han convertido en aliados del pensamiento progresista? Y eso lo que dice es cómo hay muchos poderes muy retrógrados que están amenazando muchas cosas, y que, aunque sea de forma provisional, temporal, estratégica, parezca que el Papa es un aliado del pensamiento progresista, ¿no? Claro, cómo está todo, ¿no? Cómo está todo. Bueno, la izquierda, lo que pasa es que yo creo que está en una situación muy débil y se agarra a los pocos cabos que tiene, ¿no? Pero bueno, todo es provisional y todo es volátil. No sabemos qué puede pasar en los próximos meses o años, ¿no?